Y hoy, una vez más, tenemos una invitada de lujo, nuestra amiga de Argentina, Noelia Cartofiel, quien va a hablarnos, va a comentarnos sobre este nuevo paradigma educativo latinoamericano, sobre la corriente pedagógica, humanista y universalista. Noelia, bienvenida a nuestro programa. Marcelo. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Marcelo, creo que tienes que activar tu micrófono. Sí. Bien. Creo que Marcelo, creo que el micrófono de Marcelo no está activado. Tienes que hacerlo, amigo. Pero es parte, son gajes del la virtualidad trae estas cosas. Vamos a hablar sobre la humanización de la virtualidad. Así es, efectivamente. Marcelo, te escuchamos, ahí amigo. Sí, ahí está solucionado. Disculpen, no me di cuenta que se había bloqueado, se había muteado el micrófono. Miraba la pantalla y no miraba abajo el micrófono. Bueno, estamos acá una noche más, un sábado más, con este importante tema. Bueno, ya la hemos presentado, y te presentaste tú también, David, allá desde Lima, Perú, y Noelia Cartofiel desde Mendoza, Argentina, ¿no? Exactamente. Nos convoca, yo estoy acá en Santiago de Chile, nos convoca el tema de la corriente pedagógica humanista universalista. Hay distintas corrientes en el mundo de la educación, ¿cierto? Cada una tiene su enfoque, cada una tiene su paradigma, y la corriente pedagógica humanista universalista, tal como está dentro del nombre, la palabra humanista, tiene como enfoque, digamos, el ser humano, ¿no? Y reivindicar el carácter humano que debe tener la educación, ¿no? Frente a una educación tan enferma como la que tenemos, una educación que en su enfermedad también enferma a estudiantes, enferma a docentes, enferma en términos mentales y a veces también más allá de lo mental, ¿no? Por su carácter tan alejado de la esencialidad humana, ¿no? Así que sobre estos temas, sobre esta corriente, David, vamos a estar conversando con Noelia. Primero, Noelia, pedirte que nos cuentes de qué se trata la corriente pedagógica humanista y cómo partió. Bien, bueno, la corriente pedagógica humanista, la COPEU, nace en el 2011 a partir de una experiencia con una práctica que se lleva adelante en un instituto denominado SAETA, en el que participaban distintos educadores y educadoras humanistas. Se parte desde la hipótesis que en esta corriente pedagógica humanista, se parte desde la hipótesis que las herramientas que Silo propone en su obra pueden favorecer al proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros ya estuvimos hablando la vez anterior, cuando nos encontramos, tuvimos un encuentro y hablamos sobre esto, sobre la centralidad del ser humano en la educación. Esto es lo que se propone desde la corriente pedagógica humanista. A partir de esta hipótesis se empiezan a plantear, se empiezan a aplicar distintas herramientas encontradas en las obras de Silo para poder conocer, para darle la posibilidad a estos niños, niñas y jóvenes que participaban de este instituto de apoyo escolar, darles la posibilidad de profundizar en el autoconocimiento, en este mundo interno, poder develar su vocación y su misión y que puedan desarrollarse integralmente.
Luego llega, esto parte acá en Argentina, ¿no? Luego llega el Pedagogía de la Intencionalidad, el libro de Mario Aguilar y Rebeca Vice, que es el marco teórico de la COPEU, y se lanza oficialmente la COPEU en la Biblioteca Nacional con los autores, con Mario y Rebeca, el día 4 de julio del 2011, hace unos días, el 4 de julio pasado, estuvimos celebrando los 10 años de la COPEU, y se edita también por primera vez el libro Pedagogía de la Intencionalidad, acá en Argentina, con la editorial Homo Sapiens. La COPEU básicamente es un movimiento de educadores y educadoras que se dedican a la investigación a partir de la teoría de la pedagogía de la intencionalidad y a partir de los principios que propone Silo con respecto a la educación, con respecto a la, usando esta obra de Silo como fuente de inspiración, teniendo en cuenta cosas como el ser humano como un ser histórico y social, el error como parte del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, donde el error no es castigado, sino que es tomado como parte del aprender, de los aprendizajes significativos, las atmósferas emotivas en las cuales generamos estos procesos y en las cuales nos desarrollamos tanto los docentes como los niños, niñas, jóvenes, incluso los adultos en la educación superior. Y no quería olvidarme de la parte de que, aparte de continuar con las actividades desde la COPEU, y que la COPEU está en distintos países, en Chile, en Perú, en Brasil, además de esto, acá en Mendoza se empezó a aplicar esto en el nivel superior. Comenzamos, esta es la segunda cohorte que tenemos de actualización académica, y se aprobó por resolución nacional la especialización en educación humanizadora. Entonces, con la característica de que se dicta en un instituto de educación superior público, o sea, la educación pública acá en Mendoza, y donde han participado más de 80 personas en la actualización, 50 el año pasado, 30 este año, y ahora en la especialización, es decir, la continuidad en la formación de docentes que, como me pasó a mí y conté, pero como el público se renueva, voy a volver a contar, que yo llegué a la educación humanizadora y sobre todo a la COPEU un poco desilusionada, había idealizado la educación, no encontraba la manera de desarrollar ciertas condiciones dentro de los espacios educativos, el sistema que no nos favorece muchas veces, que se olvida del ser humano en esta centralidad. Entonces yo llegué decepcionada, llegué un poco frustrada y de repente me encontré con todo esto y fue, bueno, volver a encontrarme con mi vocación, estar convencida de que hay otras maneras y que se puede construir de manera colectiva, de manera horizontal, que se puede colocar a estos sujetos de derechos con los que trabajamos en los espacios educativos en la centralidad, entendiendo esto, con el diálogo intergeneracional, con el interés por aprender, con espacios de contención en los cuales se desarrollan todos estos vínculos educativos. Sí. Bien, muchas gracias. Ese marco teórico, Noelia, interesante e innovador. Y esto hablar de la pedagogía humanista, universalista y centrada en el ser humano. Noelia, no sé, aparte de, bueno, la pedagogía del amor, esa que plantea Johann Galtung, donde alguien puede decir, no, ¿cómo va a ser pedagogía del amor? No. ¿Cómo no? Definitivamente. Y Noelia, a ver, por favor, háblanos sobre esa relación de la pedagogía del amor
de ver al otro, como decía Humberto Maturana, el otro no es tu competidor, para nada, el otro es nuestro socio solidario para surfear este tempestuoso y anchuroso mundo de la vida. No sé qué papel o qué rol central desempeña la pedagogía del amor dentro del paradigma del COPEU y cómo se actualiza. ¿No? Es complicado llevarlo eso al campo, ¿no? Al acto pedagógico. Sí, creo que el primer paso para poder reconocer esto, la pedagogía del amor, es reconocernos a los y las educadoras como seres humanos atravesados emocionalmente por un montón de cosas, sentimientos, situaciones, emociones en el momento, y a partir de ahí poder también ver a ese otro, otra, ese sujeto como un ser humano que es atravesado emocionalmente. Desde esa base se empieza a construir en la educación. Si somos seres humanos atravesados por emociones, atravesados por sentimientos, también tenemos que entender que los espacios donde nos desarrollamos integralmente tienen que poder respetar todo este abanico emocional, todas estas personalidades, todas estas particularidades. Dentro de la pedagogía de la intencionalidad, nosotros hablamos de afectividad, hablamos de las atmósferas emotivas positivas, y a veces cuando cursamos en la actualización, yo siempre digo, cosas que parecen obvias no son tan obvias. Entonces, cuando empezamos a hablar de toda esta teoría de la afectividad, juega un papel sumamente importante en la adquisición de aprendizajes significativos, en la incorporación de aprendizajes significativos, era como, sí, obvio que somos seres emocionales, pero digo, en la práctica, ¿cuánto tenemos en cuenta estas cosas? Digo, respetamos que ese ser humano que tengo enfrente tenga 45 días, digo, como pasa en el maternal, que hay niños, niñas de 45 días, o esté cursando una carrera de nivel superior y tenga 20 y pico, 30, 40, la edad que sea. Digo, respetamos que es otro ser que, con el cual debemos empatizar, y ahí es donde surge otro concepto muy importante relacionado también con la pedagogía del amor, la empatía. Digo, si no entendemos que hay un ser humano distinto enfrente, con intereses distintos, con emociones diferentes, no se puede construir con respecto a la educación. Entonces, lo más importante siempre es lo emocional. Cómo venimos emocionalmente es cuán dispuestos y dispuestas vamos a estar al aprendizaje. Se puede ir al ejemplo que se va siempre de un niño, niña que no ha comido, que no se ha alimentado correctamente, no puede aprender, o sea, hay otra urgencia, hay otra necesidad. Lo mismo pasa a nivel emocional. Un niño o niña, vamos a ir a un ejemplo así de casa. Un niño o niña que se pasó la noche despierto porque en la casa hubo una pelea o porque estuvieron peleando toda la noche. Digo, y yo quiero el otro día que se siente derecho en un banco, que no socialice, que porque no tiene que hablar, porque para escucharme, porque yo que soy la iluminada como docente, el niño no tiene que hablar. Tampoco puede contarle a los pares, a los amigos, amigas, lo que le está pasando. Y encima quiero que aprenda. Entonces, si todo esto a lo que exponemos a los sujetos de derecho, que son parte de los ámbitos educativos, lo expusiéramos, o sea, los obligáramos a los y las adultas a esto, seguramente alguien, no sé si en una reunión viene una amiga y me dice, me peleé con mi pareja, y yo le digo, bueno, igual come pizza, igual tenés que sonreír, igual tenés que bailar. Alguien me va a parar y me va a decir, no, Noelia, no puedo, o sea, acá tengo otra situación emocional. Pero nos cuesta eso llevarlo a los ámbitos educativos, y ahí es donde digo que lo que parece obvio no es tan obvio, porque creemos que este sujeto que viene de la casa
viene bien alimentado, bien emocionalmente, y se tiene que sentar y aprender a dividir por dos cifras. Digo, y no nos tomamos por ahí el tiempo, el mismo sistema a veces no nos permite, el sistema educativo, digo, las instituciones, no nos permiten tomarnos este tiempo y parar un poco. Lo importante en esta construcción de una nueva pedagogía, una nueva mirada sobre la educación, tiene que ver con la humanización de la educación, ¿no? Y acá viene todo esto de qué es lo humano, dónde está lo humano. Y los humanos somos seres emocionales, atravesados por la afectividad y atravesados por un montón de sentimientos y situaciones particulares. Claro, y ahí está justamente el problema que tenemos con la educación que conocemos, digamos, donde hay un aula con todos los niños ordenaditos en fila, mirándose la nuca unos con otros, ni siquiera se están viendo las caras entre ellos. Entonces, si vamos a hablar de amor, eso tiene que expresarse en términos, digamos, concretos, no es solo discursiva la cosa, porque en los documentos oficiales de los distintos programas y currículum y orientaciones curriculares en los distintos países, se habla de pedagogía del amor, inclusive usan esa palabra y muy importante el desarrollo de los afectos, la empatía y una serie de conceptos muy lindos. Pero eso no se condice con lo que ocurre en la práctica, ¿no? O sea, si vamos a poner en práctica una pedagogía del amor, primero tenemos que entender de que los niños y las niñas no son pura cabeza. O sea, es un ser que tiene múltiples otras dimensiones que la educación debe atender. Lo que pasa es que se concentra demasiado la educación en el desarrollo cognitivo, pero ¿y qué pasa con lo que decías tú, Noelia, con la dimensión emocional? ¿Qué pasa con las habilidades sociales? ¿Qué pasa con la corporalidad? ¿Qué pasa con la espiritualidad? ¿Te fijas? O sea, hay un montón de dimensiones que simplemente no son tomadas en cuenta. Yo te quería llevar un poco a la puesta en práctica, ¿no? De todas estas cosas, porque igual se pueden decir muchas cosas, pero lo interesante es verlo reflejado en las metodologías y en las acciones concretas. Primero yo quería hablar un poco de testimonio personal. Yo he estado participando en actividades de la COPEU, y una de ellas en los encuentros internacionales que se hace una vez al año. He tenido la suerte de estar en distintos encuentros en el Parque de Estudios Punta de Vaca. Y ahí yo he visto, o sea, lo menciono porque es como da luces para dónde tiene que ir la educación. En esos encuentros, como que uno experimenta la atención a las distintas dimensiones. ¿Por qué? Porque hay trabajo de análisis, de reflexión, bueno, va a poner la... No sé qué pasó. Sí, hay problemas. Noelia, Continúo si querés, cuento un poco, bueno, favor, lo que iba Marcelo, sí, después sí, que él vuelva y cuente. Por favor, sí, pero antes que nos explique un poco más Noelia, aparte de lo que vas a explicar, por favor, también quiero que nos agregues cómo insertar este enfoque, este paradigma pedagógico en la currícula de la formación de docentes. Ya, eso es clave porque la clave es inocular este pensamiento tan humano y tan necesario en este mundo altamente globalizado y consumista, ¿no? Quisiera que también nos agregue esta parte, cómo aplicar, yo como profesor universitario, me es necesario, cómo insertarlo, o bien como parte de la currícula oficial, o como un contenido transversal en la formación de los profesores y profesoras, quienes son ellos
que van a formar al ciudadano digital del siglo XXI. Noelia. Voy a arrancar primero por lo que vos me estás proponiendo, David. Después, ahí volvió Marcelo, si querés respondo esto que vos, y después continuamos con la experiencia de Marcelo y vamos a la otra parte. Me parece que hay dos cómo, ¿no? Por un lado está el cómo que tiene que ver con vos lo dijiste, con la formación docente. Digo, ¿cómo fuimos formados? Formados. A veces somos muy críticos y críticas con los y las docentes con respecto a los modos en los que aplican las distintas pedagogías. Pero a nosotros y a nosotras también nos formaron de esta manera. Venimos con una experiencia, venimos con una trayectoria escolar en la que nos formamos, aprendimos de la docente o el docente que nos estaba enseñando, y aprendimos que esa era la manera de enseñar. Entonces, cuando jugábamos a la maestra, cuando éramos chicas, jugábamos que esa era la manera. Te marco en el pizarrón, te hago cuentas, dale dictado, aprendimos de esa manera. Luego pasamos a la parte de formación docente. Y en la formación docente, los formadores de formadores están también formados, están también formados en esta pedagogía, en esta forma de educación tradicional, donde esto mismo que también decía Marcelo hace un rato, nos miramos la nuca porque estamos uno delante del otro, todo en silencio, llamaban a la mamá o al papá, si había un niño o niña que hablaba mucho, y nos formamos así. Después, en nuestras prácticas, algunas docentes, fuimos cuestionando y problematizando. Yo creo que el primer cómo es incluirlo en la formación docente, que se empiece a humanizar la formación docente, que deje de ser más que una simple cantidad de materias, un currículum que hay que cumplir, porque estos contenidos los tenés que aprender y tenés que tratar con amor después en tus prácticas, pero yo, docente, formadora de formadores, no te trato con amor. Ese es el primer cómo. Y después, desde mi mirada. Y después creo que hay otro cómo que tiene que ver con los y las docentes que ya se han empezado a problematizar y cuestionar algunas cosas, y son pequeñas prácticas, tanto formarse, leer, ver qué nos resuena, ver qué coincide con qué nos genera esta coherencia interna, entre que no es solo pensarla, sino es pensar, sentir, hacer, y partir desde ahí. Como les decía, para mí sigo convencida, y sobre todo desde que me encontré con toda esta riqueza de contenidos y nuevas formas de llevar a cabo mis prácticas profesionales, que tienen que ver con dejarnos atravesar primero como seres humanos, primero reconocernos a nosotros y a nosotras como seres humanos. Y de ahí se pueden aplicar distintas herramientas dentro de los espacios áulicos, espacios educativos. Y también a nivel institucional, no esto es solo competencia de él o la docente que está a cargo del aula. Es también qué mirada institucional le damos, cómo generamos que la emocionalidad y todos los contenidos que generan o todo lo que podemos trabajar, los modos en los cuales lo aplicamos, que pongan al ser humano en la centralidad de la educación, ¿cómo logramos que esto se convierta en algo transversal? Transversal a nivel institucional, no solo mientras te estoy enseñando algún contenido específico, transversal también en el espacio en el que estás en el patio. Escuchaba recién Marcelo que decía esto de la corporalidad, que como que es todo cognitivo y lo corporal, pero limitamos lo corporal a una clase de educación física, que también es necesario, pero se necesitan otros espacios. ¿Y por qué aprendiendo matemáticas no puedo también dejar atravesar mi cuerpo? ¿Por qué no puedo poner el cuerpo por delante? ¿Por qué en el recreo de las instituciones, no sé cómo es en otros países, pero al menos acá en Argentina o en Mendoza específicamente, en las instituciones de educación formal no se puede correr en el recreo? Yo lo entiendo, cuestión de seguridad. Bueno, generemos espacios donde invite a esos niños o niñas a poder correr
a poder jugar, a poder poner el cuerpo, porque ahí también se está aprendiendo. Entonces me parece que los cómo son muy amplios, me parece que está bueno el trabajo que viene haciendo en todos los países la COPEU. Por ejemplo, el año pasado, que al principio hablamos de esto, de la virtualidad humanizada, y como dije, después voy a hacer un comentario. El año pasado también lo trabajamos, nos pusimos a investigar y nos pusimos a construir desde COPEU Argentina, decir, bueno, ¿y cómo trabajamos con la virtualidad? ¿Cómo generamos que un espacio que es considerado frío, donde lo emocional no tiene lugar, lo humanizamos? Entonces ahí también surgieron otros talleres. Me parece que la clave está desde la mirada formal, incluirlo en la formación de futuros docentes, y después en el día a día leamos, aprendamos si nos resuena y apliquemos pequeñas cosas, que no sea la meditación para poder controlar al grupo de niños, niñas y jóvenes. Digo, la meditación como una herramienta de control, porque si meditas 10 minutos vas a estar tranquilo. No, que sea un trabajo interno que verdaderamente sea significativo, que sea algo que resuene y que cuando te digo que te estoy escuchando, que te entiendo y que empatizo con vos, sea real, no sea hasta donde a mí me sirve como educador para poder seguir sosteniendo la educación como desde la mirada adultocentrista. Noelia. Sí, Marcelo. Sí, es importante llegar a este terreno, digamos, de cómo lo ponemos en práctica, ¿no? Yo estaba contando un poco la experiencia personal, pero sí, para que se hiciera como esa transferencia a lo que se puede hacer en la escuela, en el aula, ¿no? Yo decía que en esos encuentros internacionales de COPEU, yo iba como COPEU Chile junto a otras amigas y amigos más, y nos juntábamos de distintos países. Bueno, hay distintos elementos de esos encuentros que me encantaría fueran elementos que se tomaran en el sistema educacional. Por ejemplo, la diversidad. Ahí nos juntábamos personas de distintos países. Ya un primer elemento interesante de reconocer y valorar la diversidad en un espacio, en este caso el espacio aula. No solo aceptarla, sino que valorarla, ¿no? Verla como una riqueza. Por otro lado, se trabajaba desde las distintas dimensiones porque en estos encuentros uno pasa por distintas actividades, algunas que tienen que ver con la reflexión, digamos, la parte más cognitiva, pero también otras que tienen que ver, por ejemplo, con conectarse con uno mismo y conectarse con el sentido de lo trascendente. Otras actividades por el área de psicofísica y el cuerpo, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, a lo que voy es que una educación humanizadora o la pedagogía del amor va a ser tal en la medida de que sea de verdad una experiencia para el que enseña y para el que aprende, ¿no? Una experiencia de aprendizaje donde me involucro completo, digamos, y no solo con la cabeza. Eso es lo que uno le pide a la educación. Bueno, ya no hay mucho que pedirle, sino que más bien construir una educación nueva, ¿no? Pero para allá, y ese es un aporte que queremos hacer, digamos, a la gente que no ve por dónde, digamos, piensa de que las cosas se tienen que ser distintas, pero no siempre es tan fácil verlo en la práctica. Y cuando digo que sea una educación más experiencial, significa que estoy trabajando con las distintas dimensiones y con los distintos sentidos, una educación multisensorial, ¿eh? No solo ver y escuchar todo el rato, también tocar, también oler, ¿te fijas? También poner el cuerpo. Entonces, creo que COPEU eso sí lo ha trabajado y dentro de la propuesta creo que es bastante interesante de explorar por ahí, de cómo hacer que la
horas que están los estudiantes en clase, estén más que viendo y escuchando a un profesor todo el rato, experimentando el aprendizaje, es decir, siendo ellos protagonistas, estando en una actitud activa, ¿cierto? Y a propósito de activa, está bien activo el reloj porque vuela, David. Se nos está terminando el tiempo que teníamos contemplado como para ir. Noelia, entonces, cuando los estudiantes, ese bolsón de estudiantes ingresan bajo el espacio del educador o educadora infundado de este paradigma, entonces al final va a haber, o vamos a lograr una transformación en ese estudiante, ¿ya? Entonces, entiendo que el bolsón de estudiantes que asiste a una escuela común y corriente hoy, ya sea en Mendoza, en Lima o en Santiago, bueno, abandonan la escuela, transformado sí, embutido de conocimientos, porque es el mundo que manejamos, un mundo meritocrático, pero ese es otro grupo de estudiantes quienes atraviesan por ese grupo de docentes que aplican este enfoque. El estudiante que va a egresar no solamente va a estar armado de conocimientos, sino vamos a hablar de estudiantes íntegros, transformados, más preparados para la vida, más amorosos, como decía Claudio Naranjo, no estudiantes más humanos. No ve al otro como alguien con quien va a combatir en la vida, sino ve al otro como con una mirada solidaria, ¿no? Eso es lo que hoy he aprendido, Noelia, con lo que nos has compartido. Quería hacer... perdón. Sí, Noelia, pero solamente algo más porque hay muchos colegas y educación no solamente debe importar al profesor o al educador, sino importa al ser humano. Seguramente hay muchas personas que están interesados y cómo seguir a COPEU, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Me gustaría ser partícipe de este bonito enfoque porque me gusta, y así como yo, habrá muchas personas que están interesados e interesadas en cómo participar en COPEU. Noelia, te escuchamos tus palabras finales, siempre el tiempo pues no nos perdona. Y escuchamos tus palabras finales y por favor, a ver, también si nos compartes a dónde podemos ingresar para poder ser partícipe de este bonito y desafiante enfoque pedagógico. Perfecto. Voy a retomar para cerrar con dos cosas, algo que decía Marcelo y algo que decías vos, David. Por un lado, lo que decía Marcelo, esto de la experiencia. Yo me había notado, mientras iba, como para que no se me olviden las ideas, me iba anotando palabras, y me parecía fundamental destacar esto, que los talleres que se organizan en la COPEU son experienciales. Y un poco de manera coloquial es esto que yo digo, o sea, esto que yo expreso de manera coloquial de dejarnos atravesar. Estamos acostumbrados y acostumbradas las docentes a que por ahí nos saturen de teoría, nos mandan a formación y son 4 horas escuchando teorías y ¿de dónde está la experiencia? Y después a lo mejor voy a aplicarlo y se me olvidaron 3 horas y media de las 4 que presencié, o sea, me quedó así como algunas cosas. Entonces eso es lo fundamental, y sobre todo para que esta teoría y esta propuesta sea coherente. Si nosotros hablamos de que lo experiencial tiene que ser lo protagonista en el modo en el cual se adquieren estos aprendizajes significativos, también pensarlo desde ese lado. Y por otro lado, con esto que vos, de esta conclusión que sacabas, David, de lo que habías aprendido hoy, yo siempre escucho a Andrea, que somos muy amigas, Andrea Novotny, una de las cofundadoras de la COPEU, siempre remarca esto de no hay fórmulas,
no tenemos una fórmula, no creamos que nos vamos a meter a la COPEI y vamos a encontrar paso 1, tanto, paso 2, a fin de año todos los chicos, chicas, salen amorosos, contenidos y desarrollados integralmente, sino que son modos que se han ido estableciendo a través de la investigación continua, incluso nosotros y nosotras, quienes somos parte de la COPEU, como es Marcelo en Chile, en Perú, vamos cuestionando y vamos también aprendiendo, problematizando. Entonces Andrea siempre repite esto de no nos creemos los mejores, no creemos que tenemos la fórmula. Creemos que este es el camino para humanizar la educación. Pueden haber otras pedagogías absolutamente, y las hay, incluso en el libro Pedagogía de la Intencionalidad se toman algunas otras, y también se trabaja sobre eso. Entonces eso fundamentalmente, no hay una fórmula secreta. Después, como para terminar, decirles que nos pueden contactar a través del Facebook COPEU, ponen COPUHU, COPEU, ahí está la página en Facebook, y desde ahí seguir. Todos los talleres son gratuitos, entonces todo se comunica por ahí, incluso esto, la participación hoy acá, el flyer fue puesto ahí en la COPEU, y abajo están nuestros números, el último que aparece es el mío, si son de acá de Argentina también se pueden comunicar, y si no, bueno, con Marcelo, con la COPEU en Chile, también está la COPEU Perú, que tiene página propia, entonces se pueden ir comunicando en los distintos países, acercarse, van a encontrar mucha información en la página, y además se van a ir enterando de todas las cosas nuevas. Excelente. Bueno, quisiéramos seguir conversando un buen rato más, porque sin duda quedaron muchos puntos interesantes afuera, pero creemos que más o menos se ha logrado transmitir las cosas esenciales de COPEU, ¿no? Una corriente que está pensada para nuestros países y para toda la región y para todo el mundo, ¿no? Porque en todas partes necesitamos una educación que ponga al ser humano en el centro y no otros intereses y no otros valores, ¿no? Bueno, llegamos al final. Es la hora de cerrar, agradeciéndote, Noelia, por tus explicaciones y descripción de la corriente. Y David, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con Diálogo Educativo Latinoamericano. Que estén muy bien. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. A cuidarse. Chao, chao. Gracias, Marcelo. Gracias, Noelia. Gracias, Latinoamérica. Hasta la próxima semana. Gracias.